Listo, chicas. ¿Listas? Ahí están. Sí, profe, aquí estamos. Ok. Prometemos ya no hacer bulla. Bueno. Ok. Este es el folleto, este es el folleto 7, que fue el que vimos la última vez, ¿verdad? La contaminación atmosférica y la emisión de gases. Estuvimos viendo algunos gases importantes que generan dióxido de carbono, ¿verdad? O gases de efecto invernadero, donde dijimos el vapor de agua, ese mismo vapor de agua que nosotros conocemos, ¿verdad? Dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano, el ozono. Por aquí vimos el gráfico más o menos en qué se utilizan o qué emana más de este tipo de contaminante o estos contaminantes. Vimos el uso de combustibles fósiles en el mundo. Recordemos que los combustibles fósiles son los derivados del petróleo, ¿verdad? El carbón, ¿ok? También el carbón entra ahí. Vimos cuáles países han reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Esto no es tan importante, digamos, porque no nos van a preguntar cuál país ha reducido las emisiones de dióxido de carbono. Las preguntas en este contexto de calentamiento global y calentamiento global y, híjole, cambio climático, perdón, son más generales, más generalizadas, ¿verdad? Más cómo daña el ambiente, qué produce el cambio climático, qué medidas podemos tomar para evitar o para prevenir o para mitigar o para mejorar esas cosas, ¿verdad? Es saber que los países han hecho o han puesto en práctica diversas acciones, ¿verdad? Para lograr reducir la contaminación, a como hay países muy contaminantes que lejos de ayudar más bien han propiciado o se han seguido con su dinámica económica normal como Estados Unidos y China, que no han reducido, ¿verdad? Sino que más bien han generado o han incrementado el impacto del calentamiento global, ¿ok? Recordemos que el calentamiento global es lo que va a producir el cambio climático, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. El calentamiento global es el efecto, ¿verdad? ¿Qué sucede producto del efecto invernadero acentuado? Recuerden que el efecto invernadero normal o natural, ese es el que se necesita para que se dé la vida en el planeta. El efecto invernadero acentuado es aquel que dijimos que es provocado por el hombre y algunas cosas de la naturaleza, pero principalmente provocado por el hombre, producto de la contaminación que hacemos, ¿verdad? Entonces los rayos del sol entran y no pueden volver a salir. Eso genera un calentamiento global. El calentamiento global, a su vez, ¿qué es lo que va a producir o qué es lo que va a generar? Un cambio climático. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Pues vamos a ver. Fenómenos naturales extremos, ¿verdad? Como inundaciones, como ciclones, como tsunamis, como huracanes, todo ese tipo de fenómenos que son extremos, ¿verdad? Fenómenos climáticos extremos, eso es lo que estamos viviendo. Calentamiento de aguas, ¿verdad? Por supuesto, o el efecto contrario, si son los icebergs, ¿verdad? Recordemos que es donde encontramos la mayor cantidad de agua dulce almacenada, que si estos grandes bloques de hielo se derriten, van a caer al agua y al caer al agua van a provocar un enfriamiento, ¿verdad? Es que tenemos los dos fenómenos, o el calentamiento o el enfriamiento. Si se enfría, pues va a alterar el ecosistema, ¿verdad? Y muchas especies pueden morir o pueden migrar alterando otros ecosistemas, ¿ok? Además de eso, la crecida de las aguas del mar que puede producir que algunas tierras bajas desaparezcan también, ¿verdad? Entre ellas, por supuesto, que podría ser América o algunas islas. Recordemos que tierras emergidas son las tierras salientes, ¿verdad? Como las islas, las tierras sumergidas son las tierras que más bien han bajado, ¿ok? Vamos a ver.
Bueno, digamos que hasta ahí, mientras que me acuerdo de algunos otros datos generales. Entonces, esto de los países no nos van a preguntar cuáles han reducido, pero sí nos van a preguntar cuáles son prácticas que se utilizan para mitigar el efecto del cambio climático. Recuerden que mitigar es que se dé el menor impacto posible, ¿ok? El menor impacto posible, ese es el efecto de mitigar, el menor impacto negativo posible. ¿Ok? Entonces, sabemos que si estamos teniendo un calentamiento global, vamos a tener un impacto negativo. Entonces, ¿qué es mitigar? Que ese impacto negativo sea lo menos significativo posible, ¿de acuerdo? Vimos cuáles eran los países mayores emisores de gases de efecto invernadero, donde dijimos Estados Unidos, China, Brasil, Japón, la India, Rusia y Alemania. Recordemos que son países industrializados. Acuérdense que la última vez les mencioné de los sectores de la economía, ¿verdad? Dijimos que el sector industrializado son los países ricos, o el segundo sector de la economía son los países ricos y es el sector industrializado, ¿ok? Entonces, todos estos países que acabamos de mencionar acá son países que son países desarrollados, que están con grandes industrias y por supuesto, si tenemos grandes industrias, vamos a tener gran cantidad de contaminación, ¿ok? ¿Qué se les pide? Que hagan cambios a energías limpias. Sería una medida, ¿verdad?, para cambiar el impacto. Pero sabemos también, como ya lo habíamos visto, que son cosas muy caras, de costos muy elevados. Entonces, si tenemos esta situación, los países ricos prefieren seguir con su economía haciéndola de forma barata para poder obtener mayores ganancias, ¿verdad? Entonces mejor no cambio energías limpias, sigo utilizando los combustibles fósiles, que me sale más barato el costo de producción para poder yo venderlo más caro y así obtener la mayor ganancia, ¿ok? Vimos cómo disminuir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático, ¿verdad? Disminuir y mitigar, esto es muy importante, chicas, y muy importante a la hora de hacer las preguntas del examen, leer muy bien qué nos están preguntando con respecto a esto, ¿verdad? Si nos están preguntando por mitigación, si nos están preguntando por prevención, si nos están preguntando causas, consecuencias, antes, durante, después. Eso es muy importante leerlo muy bien porque una cosita así tan sencilla nos puede cambiar la respuesta, ¿verdad? Y generalmente pues nos ponen unas trampillas en ese sentido. Entonces vimos cómo disminuir o mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en la casa. En cuanto a electrodomésticos, recordemos que si nosotros no estamos utilizando un artefacto eléctrico, pero lo tenemos conectado, ese aparato está consumiendo, ¿verdad? Y al estar consumiendo está contaminando también. Y ustedes me dicen, ¿cómo, profe? ¿Por qué? Porque si ustedes están consumiendo electricidad, aunque no la estén usando, ¿verdad? Su aparato está consumiendo electricidad, eso quiere decir que está gastando combustibles fósiles indirectamente, ¿verdad? Y el combustible fósil está contaminando, entonces siempre vamos a estar contaminando, ¿ok? Entonces es importantísimo, por ejemplo, si ustedes, es más, les voy a mandar una foto al chat para que vean lo que, como yo no estoy predicando sin el ejemplo. Ahí hay muchos enchufes que estoy utilizando, ¿verdad? Por supuesto, como el de la computadora, el del teléfono inalámbrico, el de la impresora, el del datáfono, esos los estoy utilizando. Pero los dos cargadores de teléfono que tengo ahí, ninguno de los dos se está utilizando en este momento. Entonces vean cómo a veces hay que generar un cambio, ¿verdad? Hasta nosotros mismos. Y ya los voy a desconectar de una vez. Listo, ya los desconecté. Vean que no les estoy mintiendo. Eso dice usted. Véalos aquí, véalos. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo claro. El uso de la basura, chicos, reciclado, reciclar, reutilizar, reducir, ¿verdad? Eso significa las 3 R's
con las que enfocamos o con las que reconocemos el reciclado, ¿verdad? Que es como este simbolito que tenemos por aquí. Lo voy a pintar. Ese simbolito. Vean que son 3 flechas. Reciclar, reutilizar, reducir. Eso significa, entonces esa es la mejor práctica para ayudar al ambiente. Denme un momentito. Listo. Entonces, con respecto al reciclaje, ¿verdad? Una buena práctica para evitar la contaminación, por supuesto, el ahorro de agua, ya eso lo mencionamos bastante en el tema anterior, ¿verdad? Con respecto al recurso hídrico, diversas formas que tenemos para economizar el agua. Y por supuesto, eso nos va a ayudar también en cuanto a energías limpias, ¿verdad? En cuanto a la no contaminación, ¿ok? En cuanto a, por ejemplo, este punto es muy importante relacionado con el tema de la contaminación, ¿verdad? Bañarse con agua tibia permite ahorrar energía. Ojalá, pues, si se pueden bañar con agua fría, mucho mejor para no usar termoducha. También aquí tenemos que pensar un factor importante que yo les había mencionado a ustedes en algún momento. Tenemos que abrir fronteras, ¿verdad? No podemos quedarnos solo con lo que pasamos en Costa Rica. Tenemos que saber que hay países, por ejemplo, países en el norte de Europa, países en el norte de América, que son países extremadamente fríos, en el sur de América, en el sur de Asia, por ejemplo, en el sur de África, que son también, tal vez los de Europa, tal vez los del otro lado, los de Oriente, no lleguen a ser tan fríos los del sur, pero por ejemplo aquí en América, todo lo que es el sur del continente muy frío, ¿verdad? Pero principalmente hacia el norte, en Europa, en Rusia, en Asia, aquí en América, son lugares muy extremos en cuanto al frío y esto, pues por supuesto, va a necesitar calefacción, ¿verdad? Las casas necesitan calefacción. Todo eso va a consumir electricidad, ¿verdad? Entonces todo eso va a consumir esa electricidad producto de los combustibles fósiles, producto de gas natural y demás elementos que también van a contaminar, ¿ok? En cuanto a los transportes, recuerden muy clarito el uso de la bicicleta, ¿verdad? Transportes públicos, que son transportes compartidos, muy importante para la reducción del consumo de electricidad o de combustibles.
Si tenemos un vehículo, tratemos de usarlo de forma compartida, ¿verdad? Que no sea que viajemos cada uno en un carro, sino que todos en un mismo carro preferiblemente. Muy importante el uso de la bicicleta, por ahí lo van a ver en varias ocasiones en el examen, siempre nos ponen mucho este tema del uso de la bicicleta. Otras acciones, por ahí lo vimos, ¿verdad? Vimos por acá el asunto de los gases de efecto invernadero y el asunto del ozono con respecto a los aerosoles, ¿verdad? Para proteger el planeta, lo ideal es no utilizar este tipo de aerosoles que van a generar un daño en la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, si la capa de ozono se rompe, o el agujero crece, los rayos del sol, los rayos ultravioleta pasan directo, eso va a generar más calentamiento y además a nosotros como seres humanos nos va a generar un daño más importante. Eso era el folleto 7, nos vamos al folleto 8. De aquí hay algunas cosas que no vamos a darle mucha importancia porque nunca las he visto en un examen, ¿verdad? A mí me gusta ponerlas ahí de más, pero nunca las he visto en un examen. Entonces dice, ¿cómo podemos reducir el impacto de riesgo de los fenómenos climáticos extremos que pueden causar desastres? ¿Ok? Esto es importante, los fenómenos climáticos extremos, eso viene muchas veces en el examen, es algo muy lógico, ¿verdad? Nos habla de inundaciones, nos habla de deslizamientos, nos habla de sequías, por ejemplo. Entonces nos pregunta que cuál es un efecto de una inundación. O nos ponen unas imágenes en donde vemos una playa ahí con clima soleado, delicioso, con una sombrilla de playa, y nos ponen otras donde está cayendo un aguacero. Entonces nos dicen que cuál representa un fenómeno climático extremo, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto que el aguacero, ¿verdad? Si nos van a preguntar sobre una sequía, por ejemplo, nos van a poner una tierra totalmente agrietada, en donde podemos denotar claramente que es una sequía, cosas así. Entonces, son cosas ya muy lógicas. Dice, los fenómenos o consecuencias del impacto o desastre de un fenómeno natural destructivo ocasionado por el cambio climático pueden ser prevenidos o mitigados por la acción humana, ¿verdad? Recordando que es mitigado, ¿verdad? O sea, que el impacto sea lo menos negativo posible. Acá es importante tener claro esto sí es muy importante, los fenómenos de tipo meteorológico y los fenómenos de tipo topográfico. Vamos a ver cómo se pueden clasificar los desastres causados por fenómenos naturales o la variabilidad climática. Esto se clasifica en meteorológicos o topográficos. Un toquecito, chicas. Ok, entonces aquí sí es muy importante tener claro esto y poder diferenciar uno del otro. También son cosas muy evidentes, ¿verdad? Pero sí para efectos de examen a veces nos preguntan cuál es un fenómeno climático extremo de tipo meteorológico, ¿verdad? Entonces es muy importante tener muy claro que los de tipo meteorológico son del clima y los de tipo topográfico son del suelo, ¿verdad? La topografía es todo lo relacionado con el suelo.
Entonces eso sí es muy importante tener muy claro cuál es cuál y poder diferenciar uno del otro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que los de tipo meteorológico tenemos tormentas, huracanes, tornados, ciclones, ondas frías y cálidas, sequías temporales, granizadas y marejadas. Ahora, sumamente importante tener muy claro aquí que las sequías también son de tipo meteorológico, ¿verdad? Porque aunque veamos el suelo desquebrajado, no es, el fenómeno no es por el suelo, ¿verdad? El fenómeno ocurre en el suelo, pero es producto de qué? Del clima, ¿verdad? Entonces es importante tener eso muy clarito. Así como, vamos a ver, topográficos, tenemos los derrumbes, tenemos inundaciones, tenemos deslizamientos de tierra, hundimientos, avalanchas y el aumento del nivel del mar, ¿ok? Entonces, tener esto también muy clarito, ¿ok? Aquí tenemos un factor importante que debemos de tomar en cuenta con respecto a lo que les acabo de decir. Vean, por ejemplo, que en los meteorológicos tenemos las sequías, ¿verdad? Y que yo les acabo de decir que las sequías, aunque ocurren en el suelo, son producto del clima, ¿ok? Vean aquí en los topográficos tenemos que incluir las inundaciones, que ustedes me pueden decir, profe, pero las inundaciones se producen porque llueve mucho y los ríos se crecen. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero a quien afecta es al suelo, ¿verdad? En este caso, a quien afecta es al suelo. Igual que el aumento del nivel del mar, ¿ok? ¿A quién va a afectar? A los suelos, al relieve terrestre, ¿verdad? Igual que las inundaciones, ¿a quién va a afectar? Al relieve terrestre. Entonces, para tener eso bien clarito ahí, por aquello de las dudas, ¿ok? Entonces recuerden, meteorológicos y topográficos. En esto es una aclaración nada más, que ciclón es lo mismo que tifón o lo mismo que un huracán. Tienen el mismo efecto. Acá vemos, ves, una imagencita como esta, digamos, nos pueden poner una imagen como la playa con la sombrilla, el vaso de fresco, ¿verdad? Pensando que es un fresco, y alguien ahí jugando con una bola. Y nos ponen una imagen como esta. Entonces determinamos que un fenómeno climático extremo sería este, ¿verdad? Tampoco podemos ser tan dramáticos de decir, ay, es que están en la playa, pero se les está quemando la piel por el sol, por los rayos. No, tampoco vamos a caer en los extremos, ¿verdad? De ese tipo. Si vemos una imagen de la playa, una sombrillilla, unos chiquillos jugando con una bola y todo el asunto, pensemos que están vacacionando, ¿verdad? Que la están pasando bien. Algunos daños que pueden causar los fenómenos meteorológicos o topográficos son los siguientes: pérdidas de vidas humanas, propagación de enfermedades infectocontagiosas. ¿Esto por qué? Porque hay algunos animalillos, ¿verdad?, que les gusta el agua, que les gusta el frío, como nos pasó ahora con el COVID, que les gustaba el frío. A diferencia, digamos, del dengue, que le gusta el calor. Pero también el dengue se puede ver influenciado por esto, ¿verdad? Ya sea por una sequía o ya sea por un efecto climático extremo como una inundación que deje pozos de agua en diferentes lugares y eso pueda procrear este tipo de animalitos. Envenenamientos, ¿ok? ¿Por qué? Por la contaminación de las aguas, paralización de servicios, por supuesto, destrucción de obras públicas. ¿Qué tipo de obras públicas? Carreteras, puentes, infraestructura. Trastorno de las actividades normales, daños y pérdidas mayores, pérdidas menores, destrucción de actividades económicas. Por ejemplo, agricultura, ¿verdad? Se ve generalmente muy afectada por los fenómenos climáticos extremos. Las personas somos responsables y debemos disminuir los riesgos de un fenómeno natural peligroso, evitar un desastre mayor. Es el momento de actuar para prevenir el riesgo o desastre, disminuir o mitigar su impacto del fenómeno natural destructivo. ¿Ok? Esto es como una reflexión. ¿Qué hacer ante un fenómeno natural destructivo? Una de las cosas más importantes a la hora de enfrentar un fenómeno natural destructivo es permanecer en calma. Eso siempre va a ser una recomendación en todo, ¿verdad? Recuerden que lo vimos en los temblores, lo vimos en los volcanes, ahora lo vemos en los fenómenos climáticos extremos.
Siempre mantener la calma para efectos de examen. Si le sale esa respuesta, muchas veces, o me ha pasado que uno que otro estudiante se le ocurre pensar, no, pero ¿cómo le van a poner a una cosa así como tan fácil para contestar? Sí, mantener la calma, ¿verdad? Y actuar rápida y eficazmente. Rápida no significa salir corriendo, sino que pensar las cosas y hacerlas a la mayor brevedad. Si las autoridades locales han avisado con anticipación de una posible catástrofe ante la presencia de un fenómeno natural destructivo, haga lo siguiente: reúna a toda su familia para evacuar juntos, ¿ok? Entonces, una acción que se puede realizar para prevenir un fenómeno extremo que ha sido previamente notificado: reunir a toda la familia para evacuar juntos, ¿ok? ¿Qué es un plan de prevención de desastre? ¿Ok? Esto es importante. Es un instrumento familiar, escolar o comunitario con actividades y responsabilidades planificadas y organizadas de prevención, mitigación y respuesta ante la posibilidad de un desastre determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el plan de prevención de desastres? Ojo, ¿verdad? Como están diciendo, plan de prevención. ¿Ok? No nos dicen plan de mitigación, nos dicen plan de prevención. Por eso les digo que hay que leer muy bien. ¿Cuándo vamos a ocupar un plan de prevención? Antes del fenómeno, ¿verdad? Ok, ese plan nos sirve antes del fenómeno, ya de nada nos va a servir después del fenómeno. Ok, un plan de mitigación, ese sí nos sirve después del fenómeno, ¿verdad? Porque la mitigación, pues generalmente la hacemos después, pero después inmediato. ¿A qué me refiero con después inmediato? A que en el momento en el que ocurre un desastre, pues empecemos a hacer algunas cosas para evitar que esto se pase a más. O, es que previniendo sería, en este caso, ¿verdad? Cuando es avisado, cuando nosotros, digamos, nosotros sabemos que somos altamente vulnerables a los temblores, entonces prevenimos la situación, ¿verdad? Mitigamos después del temblor. ¿Cómo? Vamos a ver, desalojando el lugar que ha sido altamente afectado, es una forma de mitigación, ¿ok? Entonces, por eso les digo que después inmediato. ¿Cómo mitigamos un desastre natural un poquito tiempo después, a mediano plazo, digamos? Bueno, Cinchona, un terremoto en Cinchona que se trajo abajo todas las viviendas, mucha gente murió, todo el asunto. ¿Cómo lo mitigamos? Pues buscando otro territorio donde podamos construir casitas para esas personas que se quedaron sin vivienda. Eso generalmente pues lo hace el Estado, ¿verdad? ¿Cómo mitigamos nosotros como personas? Pues haciendo caso, evacuando el lugar, ¿verdad? No es que aquí está mi casa, aquí están mis pertenencias, no, las pertenencias que se queden, la casa que se quede. Ok, nos vamos, porque lo más valioso es la vida, ese es el tipo de mitigación, ¿ok? Entonces, vean que acá dice, es un instrumento familiar, escolar o comunitario. Entonces, ¿dónde se hace? Obviamente en la casa, en la escuela o en la comunidad. ¿Ok? Con actividades y responsabilidades planificadas, organizadas para prevenir, mitigar y respuesta. ¿Respuesta qué es? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Las acciones que vamos a hacer. ¿Qué es la atención y prevención de desastres? El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres consiste en un conjunto de entidades públicas, ¿ok? Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres es un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, o sea, en conjunto, con el objetivo de dar soluciones a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico, por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antropogénicos o antrópicos. Estos son dos conceptitos importantes que debemos de reconocer también para efectos de examen. Creo que ya los habíamos mencionado. Fenómenos naturales, ¿cuáles son? De los de la naturaleza, ¿verdad? Obviamente. Temblores, huracanes, terremotos, inundaciones, deslizamientos, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Antrópicos o antropogénicos, por la mano del hombre, ocasionados por la mano del hombre. Contaminación,
tala de árboles, incendios, ese tipo de fenómenos son antrópicos o antropogénicos. Que quede claro que estos dos nombres significan lo mismo. ¿Ok? Antrópico y antropogénico es lo mismo. ¿De acuerdo? Son sinónimos. Y así nos lo pueden poner en el examen. En una pregunta nos ponen un tipo de fenómeno antrópico y en otra pregunta nos ponen qué debemos de hacer para mitigar o para prevenir un fenómeno antropogénico. ¿Ok? Y nos están hablando del mismo fenómeno, ¿verdad? Gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Bueno, la gestión es algo que yo hago, ¿verdad? Algo que ejecuto, algo que llevo a cabo. Un plan que voy a poner en práctica. Eso es una gestión del riesgo. Pues por supuesto, de alguna situación que me pueda poner en riesgo, que pueda poner a la comunidad en riesgo. Entonces dice, es un proceso continuo de prevención ante los factores que generan riesgo y amenaza de desastre, sea de origen natural o social. Ojo con esto también. Social es lo mismo que antropogénico o antrópico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo social compete al hombre. ¿De acuerdo? Entonces, para tener eso claro, natural de la naturaleza, pero antrópico, antropogénico, lo mismo. O también nos lo pueden poner de esta forma, fenómeno social. ¿Ok? Dice, cuando se implementa la gestión del riesgo, se proponen actividades en diferentes aspectos como territoriales, políticas, económicas, privadas, regionales e internacionales. Este respaldado con organizaciones de diferentes tipos, como comunitarias, ecologistas, no gubernamentales, que esto significa que no son del gobierno, universitarias, instituciones públicas y privadas. Entonces, una gestión del riesgo, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo en conjunto, de forma integral, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Con de forma integral o en conjunto. A que deben de mediar todas las partes interesadas, ¿verdad? La familia, la comunidad, las instituciones públicas, las instituciones privadas, las instituciones del Estado, asociaciones de desarrollo, todo lo que tenga que ver con ayudar a una situación, ¿verdad? A prevenir un riesgo, a realizar una gestión en cuanto a un riesgo, ¿de acuerdo? Profe, Sí, en ese campo es donde está la gente de la seguridad ocupacional que hay en las empresas. exactamente, exactamente, la salud ocupacional, híjole, voy chicas, la salud ocupacional entra en esta área, ¿verdad? En el plan de gestión de riesgo o en la gestión de riesgo, ¿verdad? Ellos se van a encargar de proteger a las personas en una situación de riesgo. Llámese, como lo dice Nancy, salud ocupacional en una fábrica, por ejemplo, entonces van a velar por que la electricidad esté correctamente bien, por darle capacitaciones a las personas para que sepan el manejo de algunos elementos o algunos instrumentos, principalmente si son un tanto riesgosos, ¿verdad? Digamos en un comedor de una empresa, que las personas usen los zapatos adecuados, la vestimenta adecuada, que sepan qué hacer en caso de incendio, que sepan qué hacer en caso de circuito eléctrico, en caso de un temblor, qué se debe de hacer, ¿verdad? En una fábrica, en un comedor, por ejemplo, pues se debe desconectar el gas, ¿verdad? Primero que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es gestión de riesgo. Perfecto. Gracias, Nancy, por el ejemplo. Muy bien. Algunos de los objetivos primordiales de estas instituciones es reducir riesgos y prevenir desastres. Esto es sencillo, ¿verdad? Y es muy intuitivo. Entonces, si nos ponen, ¿cuál es una de los objetivos de la gestión del riesgo? De reducir riesgos y prevenir desastres, ¿verdad? Y normalmente las otras respuestas van a ser muy tontas, muy de descarte. Nos van a poner provocar incendios, por ejemplo. ¿Ok? Respondiendo de forma inmediata ante un desastre y tratando de recuperar las zonas afectadas, ¿ok? En Costa Rica hay varios organismos de emergencia que son los responsables de la gestión del riesgo, que son la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora, para efectos de examen, chicos, yo nunca he visto ni Cruz Roja ni bomberos, nunca han preguntado nada de esas instituciones. Esta sí,
Tenemos que saber que esta es la institución encargada de las situaciones de emergencia en nuestro país. Vean que ahora, con respecto al tema del COVID, estuvo totalmente presente, ¿verdad? Con el manejo de la pandemia. Ojo, porque pandemia puede ser un tema de este examen, ¿verdad? Con respecto, relacionándolo con estos temas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que Comisión Nacional de Emergencia estuvo 100% presente cuando nos decían la forma que el gobierno está utilizando o está aplicando para mitigar el impacto, ¿ok? Pensemos en todo eso. Entonces, Cruz Roja, vamos a verlo rápidamente. Algunas de las actividades son gestión de riesgo y respuesta ante desastres, orienta el conjunto de acciones, decisiones, organizaciones y roles que adopta la Cruz Roja costarricense en atención humanitaria acompañado de los poderes del Estado. ¿Cuáles poderes? Ejecutivo, judicial y legislativo, a nivel nacional, regional o local. ¿Ok? Estas acciones implican la puesta en marcha. Sí. ¿La Cruz Roja es del gobierno o es privado? ¿Cómo se maneja eso? Si no me equivoco, no estoy 100% segura, pero si no me equivoco es mixta. Es mixta, le pertenece al Estado, pero tiene cierto grado de autonomía. Ah, ok. Igual que bomberos, ¿verdad? Igual que bomberos todavía creo que es un poco más autónoma, un poco más privado, pero Cruz Roja sí creo que es como 50-50 por ahí. ¿Y cómo se mantienen esas instituciones? El Estado les subvenciona cierta parte de sus gastos, ¿verdad? Y por otra parte, pues tienen que autogestionar sus ingresos. Vea, por ejemplo, la Cruz Roja, que siempre está haciendo bingos, que tiene algunas instituciones, además de que todos pagamos impuestos a estas instituciones, ¿verdad? También, eso es bien sabido, que en el recibo de la luz, o que en el recibo del agua, o que en el recibo del internet, o en alguna compra que nosotros hagamos. Por ahí, no sé si ustedes han visto en algún momento que, por ejemplo, sale, si usted compra tal producto, 5 colones van para la Cruz Roja. Así, ese tipo de prácticas para poder crear sus propios ingresos. ¿Ok? Vean los bingos. Sí, dime. No, estaba filmando. Que los bingos, creo que por ahí algo de la Rueda de la Fortuna también tiene relación con la Cruz Roja, todo este tipo de prácticas. Ok, estas acciones implican la puesta en marcha de acciones de búsqueda y rescate, ayuda humanitaria, recuperación temprana, rehabilitación, entre otras. Entonces esto, pues es importante saberlo por aquello de que nos tiren una preguntilla de este tipo, pero como les digo, yo nunca he visto ni Cruz Roja ni bomberos en el examen, ¿ok? Gestión de riesgo ante desastres y atención de emergencias. Solo debemos de tener en cuenta y saber que esas instituciones, pues a eso es a lo que se dedican, ¿verdad? A la gestión del riesgo. Gestión de riesgo ante desastres y atención de emergencias, dice, son las acciones de formación, acompañamiento, participación y atención a las comunidades para el fomento de la resiliencia y la respuesta humanitaria en emergencias, desastres y adaptación al cambio climático. ¿Saben qué es esta palabra? Resiliencia. ¿Qué significa? ¿No saben? No, profe, la verdad no. Ok. Muy bien, muy bueno que me contesten porque vamos a ver qué es resiliencia. Es una palabra muy interesante, es un concepto muy interesante que normalmente no lo conocemos y lo hacemos todos los días. Todos los días somos resilientes. Vamos a ver esta. Vean, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Eso es resiliencia, ¿ok? Capacidad de recuperarse de situaciones, de criarse o aprender con ella. Bueno, eso está como en portugués. ¿Vieron? ¿Qué maneras? ¿Cómo hablo portugués ahora? ¿Qué tal?
Vamos a ver algún otro por aquí. La resiliencia es la capacidad frente a las adversidades de transformar el dolor en fuerza, motivarse para superarse. Vamos a ver, acá. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, tomar el dolor en fuerza motora, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Esto es sumamente importante en la vida. Lo hacemos casi que todos los días cuando nos enfrentamos a alguna situación difícil. Lloramos, nos revolcamos, pataleamos y nos levantamos de nuevo. ¿Ok? Juntamos todos los pedazos porque tal vez quedamos despedazados por una situación X, ya sea un luto, ¿verdad? Un duelo, ya sea una relación que termine, un trabajo del que nos despidan, algo que no pudimos adquirir, un fenómeno climático extremo que nos arrebató tal vez nuestra tranquilidad, nuestro estilo de vida. ¿Y qué hacemos, chicos? Juntamos nuestros pedazos y seguimos adelante. Eso es lo que hacemos todos los días, o por lo menos constantemente. Eso se llama resiliencia, ¿ok? Cuando terminamos una relación con nuestra pareja, lloramos, pataleamos, nos despedazamos, algunos ahogan sus penas en alcohol, otros se van a viajar, otros se esconden en su cuarto durante un montón de días, pero al final de cuentas, ¿qué hacemos? Juntamos los pedazos y vamos de nuevo, los armamos y vamos de nuevo. Eso es resiliencia. Aquí también pasa. Y es una preguntita, es una palabrilla que se usa mucho en el examen. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Más puedo compartirlo por aquí con ustedes en su grupo, que por aquí yo lo tengo. De hecho, lo iba a mandar hoy, pero quise aclarar primero qué era, porque si se los decía, si les mandaba la imagen, posiblemente se iban a quedar como, ¿qué está hablando la profe? Tan raro eso. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí está. Les voy a mandar otra cuestión ahí que es interesante, una noticia sobre el cambio climático, una reflexión que hicieron con un dinosaurio el año pasado, que es muy bonito, un video también cortito. Ojalá que saquen el ratito para que lo vean, porque es muy, 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 muy bonito. Vamos a ver. Una reflexión que hizo la ONU acerca del cambio climático con un dinosaurio. Ahí se los acabo de mandar al grupo. Bueno, voy a continuar. Resiliencia comunitaria en entornos de cambio climático. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo creó un eje transversal para las tareas que el Estado costarricense debe tomar en caso de emergencia. Los componen los instrumentos, los programas y los recursos públicos, institucionales y sectoriales, siempre y cuando estén orientados a evitar la ocurrencia de algún desastre y que colabore con la atención de emergencias en todas sus etapas. Bomberos de Costa Rica brinda servicios de prevención y protección para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente. Okay, vean que de hecho de bomberos ni hablamos nada, solamente eso. Esta sí es muy importante que la tengamos en cuenta. Dice la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en Costa Rica. Es lo mismo que nosotros conocemos como el como la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Ok? Nada más que ahora le ampliaron el nombre con todas estas palabrerías que le pusieron, pero es lo mismo que siempre hemos conocido como la Comisión Nacional de Emergencias, ¿ok? Dice que es una institución pública gubernamental, le pertenece al gobierno, de gestión y mitigación de riesgo, responsable de las acciones a tomar durante una emergencia en el país. Y ustedes me dicen, profe, ¿y entonces por qué estaba metida en la pandemia? De la pandemia es una emergencia del país, ¿verdad? Muy importante, por cierto. ¿Ok? Dice que el objetivo principal es reducir las causas de las pérdidas humanas y las consecuencias económicas, sociales y ambientales causadas por una amenaza natural o antrópica. Entonces ya sabemos que aquí estamos hablando de naturaleza, obviamente, y aquí estamos hablando de la mano del hombre. ¿Ok? Esta debe actuar en 3 áreas de atención y respuesta ante los desastres, que es la rehabilitación,
construcción de áreas afectadas, así como la prevención y la mitigación. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver. Esto no es importante. Esta institución trabaja junto con el Instituto Meteorológico Nacional en los fenómenos atmosféricos y climáticos. Ojo con esto, chicas. Y de la mano con la Red Sismológica Nacional y el OPSICORI en materia de sismos y erupciones volcánicas. ¿Ok? Importante esto, ¿verdad? Entonces, fenómenos, la Comisión Nacional de Emergencias trabaja en conjunto con Instituto Meteorológico Nacional, ojo con las siglas, ¿verdad? También muy importante. Las siglas del Instituto Meteorológico Nacional, que es IMN, y con los fenómenos atmosféricos climáticos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, todo lo que es meteorológico va con el clima, ¿ok? Y de la mano con la Red Sismológica Nacional y el OPSICORI en materia de sismos y erupciones volcánicas. Entonces aquí podemos decir que todo lo que sea topográfico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto no es importante. La Estrategia Nacional de Cambio Climático es una iniciativa gubernamental que persigue responder la problemática mundial del cambio climático con una fuerte participación de diferentes actores y sectores. Es la base para la meta de que Costa Rica logre la neutralidad del carbono. No sé si han escuchado esto. ¿El carbono a qué se refiere? Al dióxido de carbono, ¿verdad? Que logremos una neutralidad en cuanto a la emanación de dióxido de carbono. Venga, ahora sí voy a ocupar mi cargador. Para el 2021, año de su bicentenario. Bueno, pues ahí tenemos el problema de la pandemia, ¿verdad? Que vino a cambiar todos los cronogramas que el mundo tenía. Sin embargo, sí les puedo decir que nosotros como país estamos bien posicionados ante el mundo en cuanto a las prácticas que tenemos de Costa Rica verde, ¿verdad? De Costa Rica limpia, ¿ok? Vamos a ver, la estrategia contempla los siguientes ejes estratégicos de trabajo en el marco nacional e internacional: la mitigación de gases de efecto invernadero, ya ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de los principales sectores y regiones del país. Entonces, ojo con esto, adaptación. Ya sabemos que no lo podemos cambiar, ¿verdad? O sea, el cambio climático ya está. Podemos adaptarnos a él. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando algunas estrategias, algunas técnicas, ¿verdad? Para que nuestras prácticas o nuestras actividades no se vean tan afectados, ¿ok? Entonces, en cuanto a la agricultura, busquemos algunas técnicas, el riego, ¿verdad? Pero utilicemos técnicas de riego que no gasten tanta agua, ¿ok? Esas son adaptaciones. Esto no es tan importante. Desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología, pues el uso de la tecnología es muy importante. El financiamiento, conseguir la platica, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Y muy importante, sensibilización pública, creación de cultura y cambio de hábitos de consumo, ¿verdad? Que nosotros seamos los que nos culturalicemos en cuanto a este tema, nos sensibilicemos en cuanto a este tema y podamos cambiar nuestras prácticas. Este es importante. Uno de los objetivos de esta institución es reducir los impactos sociales, ambientales y económicos del cambio climático y tomar ventaja de las oportunidades, promoviendo el desarrollo sostenible mediante el crecimiento económico, el progreso social y la protección ambiental por medio de iniciativas de mitigación y acciones de adaptación para que Costa Rica mejore la calidad de vida de sus habitantes y de sus ecosistemas al dirigirse hacia una economía carbono neutral competitiva para el 2021. Entonces no nos van a preguntar en el examen cómo está Costa Rica en cuanto al carbono neutral, pero sí nos pueden preguntar, por ejemplo, de una medida de adaptación sería alcanzar los objetivos en cuanto a carbono neutral.
¿ok? Por ahí más o menos, algo así. Pero entonces ustedes ya van a poder interpretar muy bien esto. Recuerden ustedes que de este folleto yo no necesito que ustedes aprendan nada de memoria. Nada, nada. Con esta clase que ustedes están recibiendo, con estar refrescando estos temas, con lo que ustedes hayan visto en noticias, con los videos que yo les he mandado, están más que sobradas, chiquillas, porque es de análisis, es de interpretarlo. Y créanme que este examen es muy fácil, chicas. Créanme. Dios No quiera, profe. vas a ver que sí. No les voy a decir lo mismo para el de noveno, porque el de noveno sí es muy difícil. Sociales de noveno es muy, muy, muy difícil, pero este es muy fácil, así que pueden estar tranquilas. Gestión del riesgo en Costa Rica y muy importante lo que siempre les he dicho, chicas, la constancia hace la diferencia. Y ustedes en todas las clases han estado, en todas las clases han estado. Entonces, aunque ustedes me estén escuchando ahí, bla, 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 y ustedes digan, uy, no he estudiado, no me he aprendido eso de memoria, no ocupo que se lo aprendan de memoria, con solo que hayan escuchado y puedan analizar y puedan comprender, van a ver que les va a ir súper bien. He tenido, no, en estos exámenes, chicas, déjenme decirles que yo no he visto un 100. Yo nunca he visto un 100. Nadie que se saque un 100. Más, yo agarro y me siento a hacer un examen de estos y posiblemente me saco un 90 y tanto. Porque nadie se saca el 100. Hay veces que él me pone unas preguntas que uno dice, wow, ¿de dónde sacaron esa cosa? Okay, pero sí he tenido estudiantes que han llegado a tener hasta un 98 en este examen. Así que no se asusten. Costa Profe, Rica. una consulta, Sí. disculpe, una consulta. ¿Ustedes nos dan antes, qué sé yo, un examen revisado para saber si lo probamos o no? ¿O nos tenemos que esperar hasta que ya nos den los resultados oficiales? Pues normalmente yo saco el rato para revisarlos, ¿verdad? Y yo les paso las respuestas. Pero sí, yo me tomo mi tiempo, digamos, para revisarlos. Yo les voy a mentir que les paso las respuestas una hora después de que me traen el examen, porque no, les miento, ¿verdad? Entonces, muchas veces en redes sociales salen respuestas ahí que las tiró tal instituto, que las tiró tal otro instituto, que algún profesor revisó, entonces compartió las respuestas. Entonces, apenas salga alguna, yo se las comparto para que ustedes mismos puedan revisar el examen. Y ya con eso ustedes se pueden tomar una idea de si les fue bien o les fue mal, ¿verdad? Igual en todas las materias. Sí, exacto, porque hasta donde tengo entendido, los resultados oficiales los dan hasta junio. ¿Sí? Entonces es bastante tiempo lo que hay que esperar para saber. Y las ansias también de saber cómo le fue a uno. Eso es terrible. Eso es terrible, créanmelo. Es más, yo misma como ansias cuando ustedes hacen exámenes y tal vez hay algún estudiante, ustedes ocupan 36 respuestas correctas para sacarse un 70, 36 de 55 para sacarse un 65, perdón. 36 de 55 para que les dé un 65. Entonces, ustedes saben que si se sacaron 40, 38, están sobrados, ganaron el examen. Normalmente de 32 para arriba ya los aprueban, ¿verdad? Porque entran ahí en la curva y las apelables y todo. Pero con 36 preguntas correctas, ustedes ya saben que están sobrados. Pero a veces cuando los estudiantes sacan 33, 30, 29 incluso, uno se queda con aquellas ansias, puña, ojalá den un resultado rápido para ver si lo logró pasar o no, porque pues uno quisiera que todos pasen, ¿verdad? Esa es la idea. Pero Igual, sí, profe, perdón que esté interrumpiendo con esto, no, pero tranquila, tranquila. igual yo pienso, si Dios quiere, para este semestre que viene, pues obviamente en el mejor de los resultados, aprobar las de noveno, ya pasaría para las de bachi, pero todavía estoy arrastrando matemática, sociales e inglés. Entonces, creo, o sea, si todo sale bien, que para este próximo semestre, entonces voy a matricular esas para alcanzarlas en noveno y después el bloque completo otra vez en bachi. Esa es mi intención. Sí, sí, porque de hecho no puedes adelantar noveno, no puedes adelantar bachi si no tenés todo noveno listo, ¿verdad? Sí podés, digamos, qué sé yo, que en la siguiente convocatoria, la de noveno, te quedan 2 exámenes nada más o 3 exámenes, digamos, y querés adelantar una materia de bachi, podés hacerlo, ¿verdad? Llevar las clases, pero no puedes presentar el examen. Ah, no sabía. Yo pensé que sí se podía, como tercer ciclo. No,
No, hasta que no tengas noveno completo no puedes tirar materias de bache. Ujú. Ok, y recuerda si vos es la primera vez que haces exámenes en este sistema, ¿verdad, Nancy? ¿O ya habías hecho? No, ya habías hecho, ¿verdad? Ya había hecho igual hace muchos años, pero sí. ¿Y habías ganado materias en el colegio o solo en este sistema? No solo en ese sistema. Ah, bueno, listo, listo. Entonces no tiene que hacer reconocimiento ni nada. Ok. Listo. Vamos a seguir entonces. Dice, gestión del riesgo en Costa Rica. Costa Rica es vulnerable a sufrir los efectos de los fenómenos naturales destructivos, desastres naturales y el cambio climático, entre ellos el aumento del nivel del mar, los huracanes, las sequías, las inundaciones, las marejadas, los temporales, los incendios forestales, las tormentas, plagas y pestes. ¿Hay alguno de ahí que ustedes no conozcan? De esos fenómenos que mencioné, ¿o todos los conocen? Díganme, chiquillas. Pestes que es como plagas también, cosas así. Sí, sí, lo mismo. Son como un sinónimo. La peste, digamos, del COVID, por ejemplo. Entonces sí creo que se conocen todos. Ok. Pamela. Sí, profe, también. Ok, listo. Entonces dice, esto es algo muy importante, chicas. Estas imágenes no. La ubicación geográfica de Costa Rica, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica está en el Istmo Centroamericano, se conoce Istmo Centroamericano. Vamos a ver. Profe, tan negro es Costa Rica. No, definitivamente no. Ok, vamos a ver. Aquí lo va a ver más de colorcitos, más bonito. Recordemos que estamos ubicados en Centroamérica, ¿verdad? Y Centroamérica se conoce como, o América Central se conoce como el Istmo Centroamericano. ¿Por qué? Porque es esta pequeña franjita que tenemos acá, ¿ok? Donde estamos ubicados. Esto es muy importante de tener en cuenta con respecto a los fenómenos climáticos extremos. ¿Por qué? Porque tenemos costa por el este y tenemos costa por el oeste. La costa del Caribe y la costa del Pacífico. Entonces, somos muy vulnerables a los fenómenos que vienen del norte, ¿verdad? O perdón, del este, que vienen del Atlántico y también los del Pacífico. ¿Por qué el Pacífico se ve menos afectado que el Caribe? ¿Okay? No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, nosotros aquí en Cartago, la ubicación que tenemos es con influencia del Caribe. ¿Ok? Después de Ochomogo, que es por donde pasa la cordillera volcánica central, que hace la división del clima, ¿verdad? En nuestro país, allá reciben la influencia del Pacífico. ¿Por qué razón es que el Caribe es más violento? Porque aquí hay más, no sé si ustedes han visto, inundaciones, más huracanes y todo el asunto, porque el Atlántico es más violento, ¿ok? Por eso el Océano Pacífico se llama Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque es más tranquilo, es catalogado como un océano más tranquilo. En cambio, el Atlántico es muchísimo más violento. Vean ustedes cuando hay huracanes, como estas costas de acá, Cuba, República Dominicana, Haití, que está aquí, que siempre recibe el impacto de los huracanes, todas estas islas de acá, Islas Caimán, Islas Bahamas, Cuba siempre se ve altamente afectada por fenómenos climáticos. Miami siempre está teniendo problemas con respecto a los fenómenos climáticos extremos. Es por esa razón, por el Atlántico, ¿ok? Y nosotros, pues por tener costa hacia ambos lados, sí, al tener océanos hacia ambos lados, recibimos ambos fenómenos. Entonces, si en el Pacífico pasa algo, nos da a nosotros. Si en el Atlántico pasa algo, también nos da a nosotros, ¿ok? Nada más que nosotros pues tenemos algunos factores, como por ejemplo manglares,
vamos a ver algunas barreras climáticas que generalmente pues nos protegen y los impactos no nos agarran de forma tan fuerte, o no nos afectan de forma tan importante o significativa como por ejemplo a estas costas de acá, ¿ok? Vamos a ver, esta es la trayectoria de Otto, un huracán en aquel momento, vean por dónde pasó, y esta es la trayectoria de Nate, también otro huracán que pasó por acá, y vean acá donde llega a Centroamérica. Dice, dentro de los últimos huracanes que han afectado a Costa Rica, se encuentra el huracán Otto en el 2016, el huracán más destructivo y mortífero, categoría 3, y el Nate en el 2017, que produjo lluvias torrenciales en toda la región de Centroamérica, provocó muertes, personas desaparecidas y cuantiosos daños a la infraestructura nacional. Además, la variabilidad climática de nuestro país, este ciclo global tiene dos extremos, una fase cálida conocida como el Niño y una fase fría conocida como la Niña. ¿Okay? Por acá tenemos el tema del fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Resulta ser que esto no me voy a poner a explicarles profundamente qué es el fenómeno del niño y qué es el fenómeno de la niña, porque eso no nos sale en el examen. Por ahí nos pueden mencionar algo del niño o algo de la niña, ¿verdad? Pero en términos machistas, casi siempre hago la referencia a los términos machistas y a los términos feministas con respecto al fenómeno de la niña y el niño. ¿Por qué? Vean qué dice acá. Fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, el cual se manifiesta en forma cíclica. ¿Ok? ¿Cómo normalmente relacionamos al género masculino, digamos, en cuanto al niño? El calentamiento, ¿verdad? Pamela, ¿qué iba a decir? Profe, fríos. No, frías somos las mujeres. Hoy. Sí, nosotros somos más frías, somos más insensibles, somos más... somos será más, usted, porque yo soy muy sensible. Es que depende. Yo tengo mi corazoncito de pollo. ¿Qué te parece? Aunque tú no lo creas. Ok. Es que digamos, vamos a ver, el hombre generalmente pues es como más que me importa. Ok, a eso me refiero con que es más distante, como más no me interesa lo que pase o haga lo que quiera, ese tipo de cosas, ¿verdad? Más seco. Más seco, exactamente. Ahí era donde quería llegar. Más seco, porque entonces vea que digamos acá nos dice relacionado con el calentamiento, más seco, ¿verdad? Si lo vemos desde el otro punto de vista, también son más calentones que nosotros las mujeres. Entonces siempre relaciono el fenómeno del niño con el género masculino en ese sentido. Y vean el fenómeno de la niña, suele ir acompañado del descenso de las temperaturas, que es la fase fría, o sea, más frías como nos catalogan ellos a nosotros, y provoca fuertes sequías en las zonas costeras del Pacífico. Pero bueno, entendiéndolo de la forma en la que yo se los quiero proyectar a ustedes, dice, suele ir acompañado del descenso de las temperaturas, la fase fría va a provocar más lluvias también, va a provocar la niña generalmente. Cuando estamos con el clima muy frío, con el clima muy lluvioso, con el clima de tormentas, con el clima de lluvias extremas, de inundaciones, es porque estamos bajo el fenómeno de la niña. Cuando estamos con un clima más seco, más de verano, que no llueve, que más bien demasiado calor, estamos bajo el fenómeno climático del niño, ¿ok? Entonces por eso siempre lo relaciono así. Las mujeres somos más lloronas, somos más atacadas, ¿verdad? Los hombres dicen que somos más revoltosas, que creamos más problemas. Por eso siempre digo que el fenómeno de la niña, entonces lo relaciono con el género femenino. ¿Sí les queda un poquito más clara la idea que quiero proyectarles? Sí, profe, tranquila ya. Sí, señora.
Sin resentimientos. No, así se acuerdan, porque de repente nos puede salir una preguntilla ahí que diga que mucha lluvia, que muchas tormentas, que muchas inundaciones y nos relacionan algo con el fenómeno del niño o de la niña. Entonces, para que se acuerden de esa forma, cuando es seco, cuando es caliente, cuando es demasiado verano, estamos bajo la influencia del niño. Cuando estamos con lluvias, tormentas, huracanes, inundaciones, revoltoso bajo el fenómeno de la niña. ¿Ok? Dice, las afectaciones del cambio climático se manifiestan en Guanacaste con problemas de sequía y en el Caribe con aumento de humedad y lluvias. Es importante conocer los peligros del riesgo en ciertas zonas del país para evaluar y promover las acciones de protección de la vida y de las áreas afectadas que ayudan al desarrollo económico y social del país. Gestión territorial. Son acciones o actividades encaminadas a hacer uso racional del territorio en áreas urbanas o rurales con el fin de proteger los ecosistemas y aprovechar racionalmente los recursos humanos. Los recursos naturales. La gestión territorial en Costa Rica se enfoca hacia la protección de cuencas hidrográficas, parques nacionales, áreas protegidas en beneficio de las personas y de los ecosistemas naturales. ¿Ok? Entonces, gestión territorial, ¿qué es? Vean que ya vimos aquí gestión de riesgo, ¿verdad? Que es ante cualquier tipo de riesgo lo que vamos a hacer. Gestión territorial es hacia el suelo, hacia el territorio, ¿ok? Vean que lo dice, encaminadas hacia a un uso racional del territorio en áreas urbanas o rurales para proteger los ecosistemas y aprovechar los recursos naturales. Entonces, diferencia, gestión del riesgo, cualquier vulnerabilidad a la que estemos expuestos. Gestión territorial, acciones encaminadas a lo que tenga relación con el territorio, con el suelo, con las aguas, con las áreas protegidas, ¿ok? Esto no es importante. Algunas posibles acciones que se pueden realizar en el territorio para enfrentar el cambio climático son reforestar y proteger los bosques. Recordemos, reforestar es sembrar, ¿verdad? Siempre lo digo, las 3 R's, ¿verdad? Que es la buena práctica en torno a un uso sostenible de los recursos, que sería reciclar, reutilizar, reducir. Y si se nos enreda esta palabra con deforestar, entonces recordemos, reforestar, igual que reducir, reciclar y reutilizar, reforestar. Lo contrario sería deforestar, que es talar los árboles. Proteger y fortalecer los humedales y los manglares, ¿ok? Estos que son los que nos protegen muchas veces sirven de barreras climáticas cuando tenemos huracanes que nos pueden azotar. Los manglares y los humedales generalmente nos protegen del impacto de los huracanes. Gestionar el riesgo y organización nacional, regional y comunal. Evitar la contaminación ambiental, ¿ok? Eso también lo sabemos. Usar energías limpias. El propósito es lograr una mejor calidad de vida de la población con un buen aprovechamiento de los recursos y un correcto uso del suelo y manejo mediante del medio ambiente, perdón. ¿Okay? Entonces vean que estos son prácticas para hacer una buena gestión territorial y además un uso sostenible de los recursos que nos ofrece la naturaleza. ¿Ok? Lo podemos hacer mediante participación ciudadana, ¿verdad? Que se refiere a la población participando en la gestión territorial y aspectos económicos que se debe tomar en cuenta, la propiedad de la tierra y la tecnología para la producción, ¿ok? El riesgo y amenazas pueden ser varios como calentamiento global, cambio climático, contaminación, crecimiento demográfico. Esto es importante, el crecimiento demográfico. Chicas, ¿saben qué es eso? ¿Alguna sabe qué es crecimiento demográfico? No, profe. Ok. Nancy, ¿vos tenés alguna idea de qué es crecimiento demográfico? No, profe, no estoy segura, entonces mejor la escucho. Ok. La demografía es la ciencia que se encarga de determinar los aspectos de la población, ¿ok?
¿Qué aspectos? La cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, la cantidad de población activa, la cantidad de población que no es activa, la cantidad de gente que vive en un lugar, la cantidad de gente que vive en otro lugar, áreas rurales, áreas urbanas, la migración también entra dentro de la demografía. Entonces, el crecimiento demográfico es el crecimiento de la cantidad de la población, ¿ok? Recordemos que si la población crece, en buena teoría deberían de crecer los recursos para esas personas. Como eso no sucede y más bien cada vez deterioramos más nuestros recursos, la cantidad de gente crece y cada vez tenemos menos recursos, ¿ok? Entonces es importante hacer esa relación y reconocer eso, ¿verdad? Que es la demografía, es la ciencia que estudia los aspectos de la población, de la gente. ¿Ok? Características geográficas y topográficas, ¿ok? De geografía y de suelo. Y aquí se incluyen zonas de alto riesgo. Dice, la gestión territorial y del riesgo son complementarias. Deben de ir de la mano, ¿verdad? La gestión territorial y la gestión del riesgo tienen que ir de la mano. Deben estar ligadas y dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las personas. ¿De acuerdo? Por acá tenemos una practiquilla. Dice, marque con X dentro del cuadro el fenómeno que se presenta en su comunidad. Pues ahí ustedes lo ven y lo hacen. ¿Usted es vulnerable? Dice acá. ¿Tenemos claro qué es vulnerabilidad? Sí, bueno, yo sí. ¿Ok? ¿Nancy? Sí, profe. Okay, la vulnerabilidad es un riesgo, ¿verdad? En palabras sencillas, es un riesgo a cualquier cosa. Entonces tenemos que tener claro eso. Así como hay personas vulnerables, hay vulnerabilidad ambiental también, sí, porque no solo la vulnerabilidad no solo nos afecta a nosotros, sino que también va a afectar al ambiente, ¿verdad? La economía es vulnerable, la política es vulnerable, la sociedad es vulnerable. Todos tenemos un grado de vulnerabilidad. ¿De qué se trata la vulnerabilidad ambiental? Dice, se relaciona con la susceptibilidad o predisposición del medio y de los recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida por eventos naturales peligrosos o destructivos. ¿Hay alguna condición de amenaza y vulnerabilidad ante el cambio climático que enfrentan sectores claves en Costa Rica? Acá tenemos el concepto de vulnerabilidad. Dice, es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a los peligros, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Entonces vean lo que les acabo de decir. Cualquier cosa es vulnerable. Todo tiene un grado de vulnerabilidad. La madera, ¿cuál sería su grado de vulnerabilidad? O 1. Por ejemplo, un incendio, ¿verdad? ¿Ok? Los árboles, la tala. Los ríos, la contaminación. Todo va a tener vulnerabilidad. Amenaza es un peligro que está latente, que todavía se ha desencadenado, que todavía no se ha desencadenado, pero sirve como aviso para prevenir. ¿Ok? Entonces vean esto qué interesante. La amenaza, ¿verdad? Nosotros generalmente, cuando estamos ante un peligro, o sea, no determinamos qué es una cosa y qué es otra. La amenaza es algo a lo que estamos expuestos, un peligro al que estamos expuestos, pero que todavía no se ha desencadenado. ¿Ok? Entonces, eso es una amenaza. Cuando ya se desencadena esa amenaza, entonces, vamos a ver, eso tiene otro nombre, cuando ya sucede el evento. Y ahorita lo vemos por allá adelante. Vamos a ver. Condiciones de amenaza y vulnerabilidad, sectores claves, quienes están expuestos a esta amenaza o esta vulnerabilidad, pues la biodiversidad, ¿verdad? La diversidad de vida, cualquier cosa está expuesta, la salud, la infraestructura, que son los edificios, casas, puentes, calles, los recursos pesqueros, ¿ok? Sí, los mares, la energía, por supuesto, el recurso hídrico altamente vulnerable hoy día y el sector agropecuario, la agricultura, las vaquitas, los caballitos, todo eso también es vulnerable. Condiciones de amenaza y de vulnerabilidad que enfrentan varios sectores producto del cambio climático, dice. Por aquí tenemos la biodiversidad, esto es lo mismo que aquí arriba, nada más que un poquito más detallado.
Efectos sobre la biodiversidad son evidentes ya que son significativos en los ecosistemas terrestres, marinos y el agua dulce. ¿Okay? En la salud, afecta el bienestar físico de las personas más vulnerables a ciertas enfermedades. En cuanto a infraestructura, el calentamiento global puede ocasionar daños a las carreteras y que dan servicios vitales a la ciudad y a las comunidades en general. En cuanto a las pesqueras, las zonas costeras tienen algunos de los ecosistemas más diversos y productivos del mundo, los cuales se encuentran en peligro debido a los cambios del clima. El ambiente, por aquí, vamos a ver cómo venía por acá, la energía. La crisis ambiental requiere la necesidad de disminuir el uso de combustible fósil, petróleo, gas natural y carbón, ya que su empleo pone en peligro la existencia de la vida en la Tierra. ¿Okay? Tenemos por aquí el agropecuario. Los gases de invierno en la atmósfera están aumentando, de invernadero, perdón, los gases de invernadero en la atmósfera están aumentando la temperatura y causando alteraciones en el ciclo hidrológico, lo cual afecta a la agricultura y la ganadería. Y por acá el recurso hídrico, los impactos del cambio climático en el recurso hídrico, principalmente en forma de sequía e inundaciones, son cada vez más frecuentes y severos. ¿Ok? Este es otro esquemita, vamos a ver. Mitigación y adaptación al cambio climático. Vean que acá tenemos algunas medidas de mitigación y algunas medidas de adaptación. En cuanto a la mitigación, volviendo a recalcar que la mitigación es lograr que el impacto negativo sea lo menor posible. Entonces, ¿qué hacemos? Acciones para reducir y limitar el gas de efecto invernadero causante del cambio climático inducido por el hombre. Eficiencia energética, que tengamos electrodomésticos o que hagamos uso de la energía de forma racional, ¿verdad? O de forma sostenible. Mayor uso de energías renovables, electrificación de los procesos industriales, el transporte eficiente como transporte público, eléctrico, bicicleta, etcétera. No sé si han visto hoy día cómo se van poniendo cada vez más de moda los vehículos eléctricos, ¿verdad? Los vehículos amigables con el ambiente, ¿ok? El uso de protectores solares, por supuesto. ¿Y van a mencionar algo, chicas? No. Medidas de prevención y precaución, planes de evacuación, temas sanitarios, etc. Adaptación, prepararse para vivir las consecuencias del cambio climático de forma más segura y eficaz. Lo vamos a vivir, o sea, nos guste o no. Tal vez nosotros, bueno, ya es que ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Ya hemos visto los fenómenos extremos, ya hemos visto el tema del agua. Construir, y nosotros no tanto, chicas, vean que se los digo, nosotros como costarricenses no tanto, en otros países, México, la gran contaminación que tiene, países como les mencioné ahorita, Haití, Cuba, incluso Miami, un país desarrollado y que aún así tiene gran impacto y se afecta muchísimo por los fenómenos climáticos extremos, imagínense. Miami, dije Miami, imagínense un país desarrollado, ¿verdad? Me refiero a Estados Unidos, no es que Miami es un país, ¿verdad? Construir infraestructuras más seguras y fuertes. Recuerdan la adaptación en cuanto a al tectonismo. Utilizar materiales que permitan una mayor adaptación al movimiento de los temblores. Igual acá, ¿verdad? Por supuesto. Restauración paisajística, paisaje natural y reforestación y los bosques, desarrollar cultivos flexibles y variedades resistentes al cambio climático y la investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes, comportamiento de la temperatura, etc. ¿Ok? ¿Cuáles medidas de adaptación se pueden aplicar ante un clima cambiante? Esto es lo mismo, ¿verdad? Información y capacitación de personas y comunidades para manejar riesgos o eventos del cambio climático, todo lo que sea formación, ¿verdad? Ante una situación, eso es bueno, una medida de adaptación. Adaptación de las construcciones para que puedan soportar condiciones climáticas y fenómenos meteorológicos extremos. Elaboración de planes de ordenamiento territorial, ¿okay? Que promuevan y protejan la biodiversidad. Muy importante, chicas, hablando de fenómenos extremos, creo que eso, vamos a ver. No,
Muy importante, hablando de fenómenos extremos, el tema de valorar, digamos, o la municipalidad cuando hace usos de suelo, ¿verdad? Que nos mandan a sacar un permiso de construcción, es para evaluar algunas condiciones que pueda tener el suelo, ¿verdad? Una falla tectónica, una vena volcánica, una zona propensa a deslizamientos, una zona propensa a inundaciones o a hundimientos, ¿ok? Entonces todo eso se debe de hacer de forma correcta. Construcción de corredores biológicos para ayudar a las especies a adaptarse cuando grupos de especies migran de un lugar a otro por un impacto que tengan en su zona, se promueve o se provee esa adaptación, ¿verdad? Se les ayuda a adaptarse a través de corredores biológicos, ¿verdad? Que sería adecuar el lugar a su estilo de vida en el otro lado. Desarrollo de cultivos resistentes a la humedad reducida, ¿verdad? Obviamente no vamos a sembrar lechugas en Punta Arenas, eso siempre lo he dicho, ¿verdad? Ni vamos a ir a sembrar arroz a tierra blanca, ¿ok? Selección de especies de árboles que sean menos vulnerables a tormentas o incendios. Hay algunas maderas o algunos árboles que son muchísimo más fuertes a ambas cosas. Utilización de recursos hídricos de manera eficiente y mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos y líquidos para disminuir el riesgo de la contaminación, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene gran responsabilidad ante el cambio climático. ¿Cuál es su aporte a la sociedad y a las nuevas generaciones? ¿Ok? Con eso terminamos el folleto número 10. Vean que lo que les dije no es nada diferente a todo lo que ya hemos visto. Nos falta este folleto. ¿Están dispuestas a que lo terminemos? Como una horita más. Sí, profe. ¿Okay? Por mí no hay problema. ¿Ok? Nancy. Profe, yo sí me debo desconectar en un ratito. Ok, pero sí puedes terminar, digamos, viendo la clase, la grabada. Sí, más o menos ¿cuánto tardan más? Es que se lleva como una hora más o menos. Profe, mejor me disculpo porque sí me tengo que desconectar y no quisiera interrumpirles en otro momento. Entonces, Ok. ¿qué le parece si me desconecto ya y sigo con la grabación? Ok, está bien. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana, ¿verdad? En clases, no, sí, si Dios quiere. Ah, bueno, listo. Gracias, buena tarde, Ok. chao, Pame. Chao, igual. Chao. Listo, Pam, entonces. Seguimos. Sí, profe. Pero entonces hagamos una cosa, tomemos 5 minutitos, ¿te parece? Está bien, profe. Voy a desconectar la clase aquí y la vuelvo a abrir en 5 minutos para que no quede muy larga. Está bien, tranquila. Okay. 5 minutos, ¿verdad? 6 y 5. Ok, tranquila, yo soy puntual. Ok. Chao, profe. Chao.